Mateo 25:46 dice la Biblia así. Mateo capítulo 25, versículo 46. Lean todos conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ir a otra escritura que está en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Juan capítulo 5, en los versículos 28 al 29. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Tremendo. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algo bien particular que usted nota en esos dos pasajes bíblicos es que hay una doble perspectiva de la vida eterna. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Unos, como decía el texto, para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Así que quiero proseguir hoy con la ayuda del Señor bajo ese orden de ideas en el tema que nos atañe. Estamos apenas en el umbral de esta serie y quiero que todo quede lo más claro posible para que llegue también al corazón, pero también a su entendimiento. Y seguimos hablando sobre una mirada en el calendario de Dios y desde el punto de vista de dos perspectivas eternas de eventos escatológicos. Tomen asiento diciendo aleluya. Las mujeres digan aleluya. Los varones digan aleluya. Todos digamos aleluya. Aleluya es bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hemos hablado un poco sobre este asunto de dos perspectivas eternas de los eventos escatológicos y con base a analizar de una manera secuencial, en orden diríamos que sistemático y puntual, de cómo están los eventos escatológicos incambiables en el calendario de Dios. Una de las cosas bien particulares que ha quedado en esta serie, que se ha tratado de hacer hincapié, es en el hecho de que estos eventos que estamos tratando en particular son eventos que no pueden ser cambiados. No es igual a una profecía que tiene ciertas condiciones y puede ser adelantada, puede ser aplazada. Estos son eventos eternos, eventos proféticos eternos, y entre ellos hemos hablado sobre el levantamiento de la iglesia, hemos hablado sobre el tribunal de Cristo y hemos hablado sobre las bodas del Cordero, que son tres eventos que atañen directamente con la iglesia. Diga, la iglesia. Es decir, en la ocasión anterior, como el propósito es tener en cuenta, por eso tomé estas dos escrituras, así como usted observa en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en el mismo Mateo, en el mismo profeta Daniel, cómo la Biblia nos muestra que aún en el momento de la resurrección, que entre otras cosas existen varias resurrecciones, y en cualquiera de esos momentos de la resurrección, aunque existen 7 tipos de resurrección que uno puede ver en la Biblia, pero se resumen de alguna forma en dos: los que resucitan para vida eterna y los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, todo evento profético o escatológico, cualquiera sea, siempre de alguna manera nos muestra solo dos perspectivas. Y le he llamado perspectivas eternas porque tiene que ver precisamente con asuntos que, una vez siendo partícipe de uno de estos eventos, desde cualquiera de la óptica que le corresponda, definitivamente está destinado eternamente para ser partícipe de esa perspectiva. Es decir, no habrá otra opción, no habrá otra oportunidad. Ahora, dicho
De otro modo, para entrar de lleno, y quiero hoy procurar avanzar lo que más podamos, porque en este, siendo el tercer mensaje, estaríamos solamente en la introducción de esta serie. Quiero dejar una vez más presentado el cuadro base con el que estamos presentando una idea, tratando de elaborarlo para que usted tenga una visión de esta temática. A un lado de este cuadro está algo que se le llama el evento del calendario y el lugar del calendario. Solo con eso ya usted tiene una idea más clara acerca de la dirección, por lo menos en espacio y tiempo, de cada uno de los eventos proféticos. En el caso del levantamiento de la iglesia, el orden desde el punto de vista bíblico es de la tierra al cielo, aunque Él nos espera en el cielo, pero el orden es que la iglesia es llevada de la tierra al cielo, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos, del polvo de la tierra o de entre los vivos, el orden es el mismo, de la tierra al cielo. Diga, de la tierra al cielo. El tribunal de Cristo, que es ese tribunal especial para los salvos como iglesia o para la iglesia, es un tribunal que no es de condenación, pero sí es un tribunal de recompensas y de galardonamientos. Ese tribunal de Cristo se llevará a cabo en el cielo y ya hemos mirado dos perspectivas eternas, tanto del levantamiento como del tribunal de Cristo. En tercer lugar está lo que se llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero tiene que ver con ese momento glorioso y majestuoso en el cielo, en el cual o para el cual la iglesia está siendo preparada. La Biblia dice claramente que Él se está preparando una iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cristo ha hecho todo para que eso se haga realidad. Derramó su sangre, hizo su sacrificio, fue a la tumba, fue al Hades, resucitó, ahora derrama su palabra, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser limpiados de tal manera que podamos ir a la presencia del Señor como Él quiere. Ahora, sé que van a surgir muchas preguntas, y si usted en algún momento le surgen preguntas, yo estoy presto para responder, como ya lo han hecho algunos enviando sus preguntas. Por otro lado, hoy quiero enfatizarme en el orden de este calendario. Solo esto que vamos a hablar es lo básico, en realidad es lo principal, es como las pautas más sencillas para que luego ya podamos ahondar en cada uno de ellos. Ahora nos corresponde enfocarnos de esta manera. Voy a presentarlo de esta forma. Una vez que la iglesia sea sacada, sea trasladada, sea arrebatada, sea raptada, sea un arpazo, y arpazo significa eso, sacada con poder, sacada con fuerza de la tierra, en ese mismo momento se desata en el cielo otra serie de eventos escatológicos, o sea, proféticos, como es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, pero de manera simultánea, en ese tiempo kairos, allá en la eternidad, mientras se está desarrollando las bodas más espectaculares de todos los tiempos y el juicio de galardonamiento más extraordinario de la iglesia, de los salvos como iglesia, aquí en la tierra, de una manera simultánea, se estarán desarrollando una serie de eventos sumamente impactantes. Y no solamente son impactantes, sino son terribles y devastadores, especialmente para las dos perspectivas eternas de estos eventos escatológicos. Porque aunque la iglesia ya sea salva como iglesia, aquí en la tierra, una vez que el arrebatamiento ocurra, aquí en la tierra solamente queda, es decir, únicamente una vez que la iglesia, los salvos como iglesia sean sacados de la tierra, en la tierra quedan ciertos grupos de personas. Número uno, los que se catalogan como apóstatas, personas que fueron de la iglesia, personas que conocieron, personas que disfrutaron, que gustaron hasta del don celestial, gente que recibió la doctrina, la enseñanza, que hasta fueron bautizados, pero se quedaron una vez y para siempre. Estos catalogan dentro de los apóstatas, gente
que no tendrá ninguna oportunidad de salvación una vez haya sido arrebatada la iglesia. Pero también en la tierra queda un remanente especial, el remanente de Israel. Un remanente significa los que sobran, mientras que la iglesia es los que se van, el remanente es los que sobran. Mientras la iglesia es los que son sacados, el remanente es los que se quedan. Y estos que se quedan son la nación de Israel. Pero aún dentro de la nación de Israel, la Biblia no dice que todo israelita será salvo, sino que dice todo Israel será salvo, es decir, los que tienen la fe y obediencia de Abraham. Hasta aquí vamos claros. Por otra parte, también además de apóstatas, además del remanente de Israel, en la tierra queda un grupo especial, bastante numérico, realmente es una gran multitud de gentiles que nunca han oído ni han visto su gloria. Gente que nunca ha oído el evangelio, gente que nunca ha leído la palabra, aún con todo y que la iglesia ha tratado de hacer la gran comisión y predicar el evangelio. Si usted hace un cálculo, solamente en la India, un país que es probablemente uno de los más grandes del mundo en población, en cuanto a números se refiere, solamente en la India, el evangelio ha alcanzado ni siquiera el 2% de toda esa gran población de más de 300 millones de habitantes. Y cuando hablo del evangelio, me estoy refiriendo no al evangelio unicitario del nombre de Jesús y apostólico, sino a otro tipo de diversas organizaciones que han alcanzado algunas partes de la India. Solo pensando en la India, un país de más de 300 millones de habitantes. No, haciendo de lado incluso países como Persia, como Corea del Norte, como la China comunista, etcétera, donde existen otra millonada de gente que son, cuando se habla de gente en la Biblia se habla de naciones gentiles, gente que no es el pueblo de Israel, que no han oído ni han visto su gloria, gente que no han recibido el mensaje, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos de esos gobiernos islamistas radicales o comunistas radicales terribles que impiden, entre otras cosas, la traducción de la Biblia a su idioma local. Es decir, hay muchos países en el mundo. Ya le expliqué alguna vez en el tema, el libro más poderoso del mundo, que es la Biblia, que de los casi alrededor de 7,000 idiomas en el mundo, la Biblia solo ha sido traducida, siendo el libro más traducido, a menos de 3,000. Y eso que cuando hablamos de la totalidad estamos hablando de que solamente algunos idiomas tienen únicamente el Nuevo Testamento o escasamente un libro traducido en su idioma. Por ende, quien, como dijo un personaje hace muchos años, desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Yo agrego, y si desconoce a Cristo, desconoce la salvación, y si desconoce la salvación está perdido totalmente. En ese sentido, aquí en la tierra quedarían, una vez que el arrebatamiento ocurra, número uno, los apóstatas, gente que ya conoció, pero pisoteó la sangre, menospreció la verdad, se burló del evangelio, se apartó de la verdad, fue un tibio, un frío, un mundano, como usted quiera catalogarlo, se quedaron. Número dos, el remanente de Israel. Y número tres, la gran multitud de gentiles que no han tenido acceso aún al evangelio de Jesucristo, así como van las cosas. Ahora, y en tercer lugar, vale la pena decir esto antes de avanzar. Algunos dicen, pero ¿y las redes sociales y las plataformas? Si usted investiga, usted debe saber que hay países en el mundo donde ni YouTube es permitido, ni Facebook es permitido, ninguna red social de difusión del mensaje del evangelio es permitido, y aunque lo fuera, no entienden nuestro idioma. Es decir, hay infinidad de idiomas y millones de personas ahora mismo se están yendo a la eternidad sin Cristo Jesús, sin haber oído por primera vez por lo menos el evangelio en sus vidas. La pregunta es, ¿ellos podrán ser salvos si se mueren sin Cristo? No, la Biblia dice que una vez que una persona dice, por el simple hecho de que una persona haya sido pecadora, dice que la paga del pecado es muerte, y esa muerte es condenación. Por otro lado, cada quien va a ser juzgado, por supuesto, así como en el cielo, en el tribunal de Cristo, habrá niveles de recompensa de acuerdo al trabajo, también habrá niveles de juicio de acuerdo a el conocimiento. Por eso, al que más se le da, más se le demandará. Ustedes, a partir de que sean expuestos a esta serie de enseñanza, somos más responsables delante de Dios por lo que sabemos
Y usted va a ser expuesto a un tipo de enseñanza, un tipo de material, información que delante de Dios a usted lo hace inexcusable delante del Dios Todopoderoso. Y en cierto modo no hay nadie que pueda ser excusado delante de Dios. No hay excusas que valgan delante de un juez al que nadie puede ni manipular, ni engañar, ni comprar. Él es el juez perfecto del universo. Ahora, dicho esto, quiero establecer este asunto así porque es necesario que usted vaya aclarando algunos asuntos. ¿Quiénes se quedan después del arrebatamiento de la iglesia? Diga apóstatas, diga remanente de Israel, diga conmigo gran multitud de gentiles que no han oído ni visto su gloria. Y aparte de ellos, obviamente todos los perversos, todos los perdidos, toda la gente que definitivamente va a ser parte de ese gobierno bestial. Ahora, dicho esto, en el orden de este cuadro que hemos elaborado, podemos ver varios aspectos. ¿Qué evento inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada será el subsiguiente aquí en la tierra? Algunos le han llamado la gran tribulación. No obstante, según las semanas proféticas del libro del profeta Daniel, en realidad es un tiempo de 7 años, pero que con el análisis bíblico usted encuentra que todo ese tiempo de 7 años, que proféticamente se lo conoce como la última semana del libro del profeta Daniel, de las 70 semanas, a este tiempo, aunque se le llama la gran tribulación, en realidad cuando hablamos de la gran tribulación estamos más haciendo énfasis en la última parte de esa semana, es decir, en los últimos 3 años y medio de esa semana de 7 años, porque estamos hablando no de una semana de días, sino de una semana de años proféticos. Y la primera parte de esta temporada terrible que ocurrirá aquí en la tierra se llama la tribulación. Diga la tribulación, diga la gran tribulación. Ok, vaya por favor a Mateo capítulo 24. Como esto es una enseñanza básica, quiero que usted la vaya tomando de una manera clara. En el Evangelio según Mateo capítulo 24, en el versículo número 8, note lo siguiente: usted va a encontrar que hay una etapa en el tiempo, Cronos, aquí en la tierra, pero gobernado por el tiempo Kairos, que es desde el calendario de Dios, al cual se le llama, quiero que lo lean ustedes, versículo 8, por favor, léanlo en la alta voz. Diga, principio de dolores. A ese principio de dolores es al tiempo exacto en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo, hay una versión que le llama principio de dolores de parto. Y aquí en la tierra estamos viviendo en una época donde todo lo que está aconteciendo en el mundo a nivel de cualquier índole, desde salubridad hasta salud, desde salud en el área de economía, en el área de guerras, en el área de gobierno, en todas las áreas, lo que está ocurriendo en el mundo, en el área climática, en el área, bueno, todo lo que tiene que ver con los grandes espantos que hoy en día la humanidad está experimentando, a esto solo se llama principio de dolores. Una versión de la Biblia dice que lo que estamos viviendo en esta temporada solamente es el principio de los horrores que vendrá. Dice principio, diga abrebocas. Es decir, es como en el dicho popular, lo que está pasando hoy en el mundo es solamente como el cuero de un tigre. Es eso, solamente el cuero de un tigre que está muerto. Es la parte más leve, es la punta del iceberg de la situación realmente, lo que nosotros estamos atravesando. Pero después de que la iglesia sea arrebatada, porque algo que debemos entender es que la iglesia es sal, diga sal. Y una de las cosas que la iglesia
funge en esta tierra es como alguien que preserva este mundo de la putrefacción que está encaminada. Obviamente eso no puede ser detenido, pero mientras la iglesia esté en este mundo, de alguna manera es como si este mundo estuviera siendo preservado por las oraciones, por los ayunos, por la intercesión, por la predicación de la palabra. Este mundo está siendo preservado de lo que le viene. Pero una vez que la iglesia sea quitada, ya dice, hay algo que al presente lo detiene. Y cuando eso que al presente lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Y lo que detiene la obra del anticristo aquí en el mundo no es la iglesia en sí, sino el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia está en este mundo, el mundo no puede ir hacia el destino que le espera de la manera como sucederá cuando la iglesia sea quitada. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces comienza en el calendario de Dios, mientras la iglesia está en el bimá de Cristo, mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, en la tierra, diga, ya no hay quien preserve esto. Ahora, obviamente que sí hay gracia de Dios, porque la gracia de Dios ha existido en todos los tiempos. En la época de la ley había gracia, en la época de la promesa había gracia, en el gobierno humano había gracia, en la época de la gracia hay gracia abundante, pero en la época de los juicios también hay gracia de Dios. Si no hubiese gracia, pues nadie de esa temporada pudiese ser salvo. Pero el punto aquí es que en el siguiente versículo, versículo 9 de Mateo 24, palabras proféticas de Jesús, Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación. Y empieza a describir matanzas, serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Habla de tropiezos, habla de que se entregarán unos a otros, habla de aborrecimiento, falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y note algo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras la iglesia está aquí en este mundo, aunque la iglesia tiene la unción de Dios, el respaldo de Dios, hay demasiados limitantes para predicar el evangelio así a esta envergadura, a todo el mundo. Empezando porque no sabemos hablar todos los idiomas de todo el mundo. Empezando porque hay culturas, tribus y gobiernos bastante diabólicos e imponentes que ni siquiera permiten la predicación de ninguna otra doctrina, no solamente evangelio, sino ninguna otra religión en sus territorios. En otras palabras, el texto dice que sí habrá un momento donde el evangelio será predicado, y hace hincapié, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las etnos, todas las razas gentiles o todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Mientras la iglesia esté en la tierra? La respuesta es no, absolutamente no. Mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia será testigo. Cuando dice la Biblia, recibiréis poder para que sean testigos hasta el fin o lo último de la tierra. Eso no incluye solamente a la iglesia, sino a los que van a predicar el evangelio del reino cuando la iglesia sea quitada de este mundo. La pregunta es, ¿quiénes lo van a predicar? Si usted va al libro de Apocalipsis, usted encuentra que en el libro de Apocalipsis habrá un grupo, a lo que yo le he llamado un evangelismo sobrenatural, tan sobrenatural que mientras nosotros predicamos obviamente un evangelismo sobrenatural, porque se hace con señales, prodigios, señales, maravillas, demostración de poder, no solo de palabras, sino del espíritu y de poder. No obstante, en el tiempo tribulacionario, los que estarán predicando serán, entre otros, 144,000 sellados, gente selecta de entre las 12 tribus de Israel. ¿Quién más? Los 2 testigos, gente sobrenatural que harán hasta descender fuego del cielo y gente con milagros sobrenaturales.
¿Quién más? Un ángel, dice la Biblia, que predicará el evangelio eterno a todas las tribus, pueblos, naciones, etnos, los gentiles. Es decir, hoy en día los ángeles no predican el evangelio, solo predicamos nosotros como iglesia del Señor. Pero en este tiempo tan corto de 7 años ocurrirán una cantidad de asuntos que más adelante iremos analizando. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque el texto, en primer lugar, nos divide en el versículo 9, después del principio de dolores, nos habla de tribulación, diga tribulación. Pero quiero que ustedes se ubiquen, solamente siguiendo ese orden, ustedes van a encontrar algo más que tribulación. Después de haberse predicado el evangelio del reino, dice la palabra del Señor algo bien impactante. Lean por favor en el versículo 21. Quiero que lo lean ustedes primero. Versículo 21 en alta voz, todos. Ok, note eso. Principio de dolores es lo que vivimos nosotros. Tribulación es cuando ya la iglesia no está en este mundo, pero comienza la primera etapa. Y la tribulación es espantosa. Pero luego dice, porque habrá entonces gran tribulación, una mega tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted encuentra que todo va subiendo de nivel. Cuando usted estudia, por ejemplo, los 7 sellos, usted mira que todo va subiendo de nivel, cada vez se pone peor. Cuando usted estudia las 7 trompetas, usted ve que todo va subiendo de nivel, cada vez se pone peor. Se habla hasta de ayes y de asuntos peores todavía que los anteriores. Cuando usted estudia el derramamiento de las plagas o de las copas de la ira de Dios, también todo se va poniendo cada vez de mal en peor. Eso es lo que quiero hacer hincapié en este momento. Cuando hablamos de la gran tribulación, que es lo que ocurrirá inmediatamente después de el arrebatamiento de la iglesia, en Mateo capítulo 24, versículo 21, donde leímos, dice que habrá un momento como un clímax de derramamiento de ira de Dios en esta tierra, al cual se le llamará gran tribulación. Pero lo que quiero hacer énfasis es que cuando yo hablo de gran tribulación, en realidad estoy acogiendo todo, tanto la tribulación como la gran tribulación, que dan como resultado la última semana de la profecía de Daniel, una semana de 7 años. Ahora, como esto es algo a vuelo de pájaro realmente, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué sucederá la gran tribulación? Es decir, ¿por qué nosotros estamos haciendo énfasis en el análisis de la doble perspectiva de estos eventos proféticos? Porque así como en el levantamiento los unos se van, los otros se quedan, así como en las bodas del Cordero unos participan y otros se quedarán sin participar, así como en el tribunal de Cristo unos reciben galardones y otros ni siquiera recibirán galardones aunque sean salvos. Aquí en el asunto de la gran tribulación hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Primero, la razón por la cual ocurrirá la gran tribulación aquí en la tierra es sencillamente, y escúcheme bien esto porque esto es delicado, cuando usted estudia a fondo, la humanidad ha provocado durante todas las épocas la ira de Dios con su maldad, con su pecado. No obstante, dentro de la era de la tribulación y del comienzo de la gran tribulación y la sumatoria de estos 7 años de perdición y de juicio también que viene sobre este mundo, lo que hará que se derrame la ira de Dios de tal manera sobre este mundo es que el hombre, cuando hablo de hombre hablo en sentido genérico, toda la humanidad ha provocado a Dios, número 1, con su rechazo, diga rechazo. Número 2, diga pecado. Número 3, diga depravación. Número 4, diga arrogancia desafiante y abominable. Es decir, a esto es a lo que se le llama la involución de los perdidos. Es lo que lo lleva hacia abajo cada día más. Todo comienza con un rechazo. Dice la Biblia que en aquellos tiempos
dice que Dios mismo enviará un espíritu engañoso para que ellos crean a la mentira, porque no quisieron dar oído a la verdad en su momento, es decir, rechazaron la verdad. Y lo que hará que el mundo sea sumido bajo esa ira de Dios, a lo que se le llama también la ira del Cordero, el día de la ira de Dios, o también la gran tribulación, es porque el mundo durante todas las épocas ha rechazado a Dios, ha rechazado su palabra, ha rechazado su llamado, ha rechazado su evangelio. Pero eso no hace que Dios pierda nada. Lo único que sí asegura es que el hombre pierda todo una vez y para siempre. Es decir, si algún día, loco, a todo el mundo le diera por renunciar a Dios, insultar a Dios, rechazar a Dios, hacer a un lado la Biblia, quemar todo, y con todo y eso él piensa que logra algo, lo único que está logrando es mayor juicio para su vida. Porque con su arrogancia, con su rechazo, con su maldad, el ser humano no afecta en lo más mínimo a Dios, pero sí se afecta el ser humano por naturaleza. Así que el punto es que la involución comienza con un rechazo, pero luego se viene incrementando el pecado, la maldad del hombre. Y eso es lo que provocará la gran tribulación allí en esa época, porque es la sumatoria de toda la ira de Dios: sellos, trompetas, ayes, copas de la ira, esas plagas postreras, todo lo que se derrame es a causa principalmente del rechazo del hombre, del pecado del hombre, pero no solo eso, sino también de la depravación humana, de la depravación del hombre. Pero hay un nivel todavía más bajo en esa involución, que es lo que a algunos les hará acreedores a pasar directamente al lago de fuego, ni siquiera ir al infierno primero, sino que van a ser lanzados de inmediato al lago de fuego. Es la arrogancia desafiante y abominable que se manifestará en aquellos tiempos. Note lo siguiente: si usted va a la palabra del Señor, porque yo quiero aquí pasar brevemente y luego destacar solo algunos aspectos. Usted va a Apocalipsis, el capítulo 9, usted va a encontrar algo. Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 20, está hablando el momento donde las trompetas están sonando. Las trompetas, mire lo que dice 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes. Ok, será una generación abominablemente desafiante, porque practicarán ocultismo descarado. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios, y también idólatra, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y mire esto, qué fuerte. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, la generación que habita el mundo, pero que en su máxima expresión habitará en la era de la gran tribulación, será una generación que ha llegado al clímax de, escuche bien, de la depravación y de la arrogancia humana contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Note usted que la Biblia muestra que el anticristo, solo por ponerle un ejemplo, ese personaje será un político mundial. Y normalmente los políticos, ellos utilizan lo que se llama la expresión de lo políticamente correcto. Ellos tienen que hablar lo que a la gente le guste oír. Ellos tienen que, por eso usted ve un montón de políticos de cualquier tendencia, que ellos bien pueden ir donde el brujo de la montaña, pero al otro día van donde el pastor, al otro día van donde el cura, al otro día van donde... A ellos no les importa realmente, lo único que les importa es hacer lo políticamente correcto, lo que a las masas le agrada, lo que a la gente le gusta que se le diga. Pero note usted que hoy en día algunos de ellos
proclaman a Dios en sus discursos, levantan a Dios, levantan hasta la Biblia en sus discursos, solo con el objeto de ganar masas, ganar incautos, embrutecer a las personas y arrastrar a las personas. No obstante, el político más poderoso de todos los tiempos, que todos los políticos de hoy le quedan como un payasito al lado de alguien verdaderamente experto como será este personaje, será tan descarado que en uno de sus discursos políticos dice la Biblia que él blasfemará contra el Dios de los cielos y contra los que moren en el reino de los cielos, hablando de la iglesia, y aún así la gente lo aplaudirá. Y aún así la gente dirá, ese es el gobernante que necesitamos. Señores, hoy en día la gente, porque ve que un político hace cualquier cosa en un templo evangélico o en una iglesia católica o allá en la montaña donde los brujos, dice, ese es el que va a pelear por nosotros. Pero en aquel entonces el nivel de depravación de la humanidad será tal que hoy en día, si un político de estos, aunque él no crea en Dios, pero se atreva a decir yo soy ateo, él perderá mucha gente. Aunque de alguno de estos políticos se atreva a decir yo creo en la santería, perderá mucha gente. Pero el anticristo será abiertamente descarado. Entre otras cosas, será homosexual, según el libro del profeta Daniel. Será abiertamente homosexual, no gustará del amor de las mujeres, predicará o dirá sus discursos con blasfemias, con aberraciones contra lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Y aún así, toda la humanidad depravada le va a aplaudir sus ideas. La pregunta es, ¿y cómo llegan a ese nivel de involución? Porque todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es solo una preparatoria hacia donde estamos siendo enfocados, hacia donde el sistema está enfocando a todas las personas hoy en día. Hoy en día la gente debe entender que el nivel de arrogancia desafiante y abominable y depravada de la gente de la época de la gran tribulación, esa es la razón por que vendrá tanta ira sobre este mundo, porque hay gente atea y agnóstica que trata de usar el Apocalipsis para decir que Dios es un Dios asesino, un Dios cruel, un Dios perverso, un Dios malo, un Dios inmisericordia. Pero se olvidan que Él no solo es el Dios Cordero, el Dios Salvador, sino también el Dios León, el Dios Juez, el justiciero del mundo, el justiciero del universo. Si el mundo con Dios quiere hacer lo que le da la gana, imagínese si Dios no estuviera para poner límites a todo eso. Pero Dios está allí permitiendo cosas, porque dice la Biblia que aún el mismo anticristo, por arrogante que él sea, dice que hará lo que le haya sido concedido hacer. Él no podrá hacer lo que a él se le da la gana. Él tendrá que seguir una agenda, aunque él plantea su agenda anticristo, pero él tendrá que seguir la agenda Jesucristo. Él tendrá que regirse a lo que está escrito ya en la profecía. Y lo que quiero hacer hincapié es que la generación de aquel entonces va a ser tan depravada, y algunos piensan que cuando hablo de la generación de aquel entonces, yo estoy hablando de años luz de distancia. No, lo que ya usted mira hoy en día alrededor del mundo, ahí en su casa, en su familia, en su barrio, en su colegio, en su escuela, en su lugar de trabajo, en la ciudad donde vivimos. A esta ciudad de Pasto, hace algunos años le llamaban la ciudad del remanso de paz. Hoy en día le parece que esta ciudad es un remanso de paz. Por años se hablaba de escasos homicidios, pero hoy en día la ciudad cada vez va de mal en peor. Y eso no solo es esta ciudad, hay ciudades con un nivel de depravación impresionante y maldad de todo tipo. Así que la ira de Dios en la gran tribulación se va a dar no solo a causa de que rechazan la verdad, no solo a causa de su pecado, sino de su depravación, de la manera más espantosa posible que pueda existir, de la arrogancia desafiante y abominable. Hoy en día se habla de gente que está incluso jugando a ser Dios en asuntos de genética, científicos que ya saben. Por ejemplo, hay países en el mundo supremamente desarrollados donde usted va a tener un hijo y usted puede saber qué color de ojos va a tener su hijo, usted puede escoger qué color de piel, qué estatura va a tener, qué enfermedades tenga, qué enfermedades no tenga. Es decir, elaboran genéticamente a las personas. Hoy en día se habla del mundo de la robótica, del mundo de la clonación,
clonación, ya están fusionando la clonación y la robótica para formar no solo un montón de latas allí, que solamente sean unos robots allí únicamente que sirvan para cuantas funciones, sino que están apuntando hacia un nivel de depravación tal en este mundo, donde hoy en día se habla de la robot Sofía, es de las primeras, pero existen muchas otras que se llaman robots con inteligencia artificial y con características humanas. Y el hombre siempre ha estado jugando a ser Dios, y eso es lo que hará que en el tiempo de la gran tribulación se derrame tanta ira de Dios en este mundo. Porque el mundo entero está, cuando habla del mundo, habla del cosmos, habla del sistema, no del planeta solamente físico, sino del sistema. La palabra mundo es cosmos, el sistema espiritual. Dice, el mundo entero está bajo el poder, diga, del maligno. Y cuando se habla del poder del maligno, significa que todo lo que se vaya probando a medida que va pasando el tiempo, cada vez será no solamente más desafiante, sino cada vez más abominable. Ya en nuestro país, en lo que va de este año, en los escasos días de este mes, ya se han practicado por lo menos 12 eutanasias a personas que no tenían enfermedades terminales. El hombre siempre juega a ser Dios con la eutanasia, con el aborto, con el suicidio y con todo tipo de prácticas aberrantes de todo tipo. Las leyes siempre elevan a la tiranía a rango de ley lo que es abominable delante de Dios. Y mucha gente piensa que Dios está sentado en su trono de gloria, recibiendo adoración y alabanza y diciéndole los serafines, santo, 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 y como que Él es indiferente a lo que está pasando en este mundo. Pero no se dan cuenta que todo está siendo fríamente calculado y acumulado, tanto en las copas de ira de Dios como en los sellos que se van desatando, ya se han desatado algunos y se van a desatar, tanto en las trompetas y todo lo que viene a desatar juicio, de lo cual estaremos hablando. Lo que hará que este mundo sea tan depravado es que comienza Dios derramando ira, y dice que aunque vienen plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. En otras palabras, no habla solo de obras de sus manos, imágenes, ídolos, estatuas, sino de que todo lo que el hombre es capaz de hacer, siempre de alguna manera va a tener que no solamente recibir consecuencias de lo que está haciendo, porque el hombre fue capaz de descubrir el átomo y después hablar de las bombas atómicas y después de hablar de cosas que el hombre mismo no puede controlar, ciudades enteras que han tenido que ser abandonadas porque el hombre empezó con experimentos nucleares y después tuvieron que ser abandonados, territorios gigantescos. Cuando usted investiga sobre Chernobyl, por ejemplo, y otras ciudades que han sido literalmente abandonadas, ciudades fantasmas, a causa de lo que el mismo hombre ha provocado. Y el hombre de alguna manera ha ido probando en el principio de dolores todo lo que tiene que ver con esta situación que cada vez se le va saliendo de las manos. Toda experimentación humana en especies, en seres humanos, todo lo que el ser humano hace con maldad en la humanidad, Dios no está indiferente, simple y llanamente ya estipuló en su calendario el día, la hora y el momento de la ira, del juicio. Hay gente que dice, si Dios existe, que se manifieste ahora. Pero en su calendario Él no se mueve por caprichos humanos. En su calendario no se mueve cuando a usted o a mí nos plazca, sino que Él se ha movido de acuerdo a su soberana voluntad. Y en esa soberana voluntad Él derramará su ira. Si usted avanza, solamente para que usted sepa, y esto es como algo básico, usted va a Apocalipsis 16, versículos 8 al 11, y usted mira algo que me llamó la atención. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, ¿qué? El nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que ellos tenían esperanza en el nombre,
pero aún así ellos blasfemaban el nombre. Y luego dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículos hasta el número 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, hablando del individuo, y su reino, hablando del reino celestial, se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es lo que va a provocar que el nivel de ira en el juicio de la gran tribulación se vaya incrementando cada vez más. Porque no son, escuche, si usted leyó bien, no son ateos. No, un ateo es sin, teos Dios, sin Dios. Es decir, él dice, no creo que Dios, no hay Dios, no existe Dios. Ellos son conscientes, porque si usted va a Apocalipsis 6, ellos comienzan diciendo, ¿quién nos va a esconder de la ira del Cordero? Es decir, comienzan reconociendo que hay una ira, que hay un Dios, que hay un soberano, pero a medida de que van involucionando, se van depravando, empiezan a ir a idolatría, luego empiezan a hacer obras de sus manos, a ser enjuiciados por ello, empiezan a practicar hurtos, hechicería, maldad, depravación. Ellos conocen que Dios es real, ellos saben del asunto, pero en medio de todo, dice que a pesar que mordían de dolor sus lenguas, blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y note usted que cuando usted hace ya un estudio minucioso, usted sabe que todas esas úlceras, esos dolores, no es solamente el accionar de ángeles que van a provocar eso, sino todo el daño que el mismo ser humano ha provocado, ya sea en el ambiente biológico, en el ambiente químico, en el ambiente nuclear, en el ambiente de armamentos. Todo lo que va a ser soltado en el mundo en ese tiempo va a empezar a provocar enfermedades cada vez más espantosas, cada vez más dolorosas, de manera que se mordían de dolor sus lenguas. Y aunque el texto dice que el nombre del Señor, es decir, en el Dios Todopoderoso, podían tener esperanza sobre estas plagas, pero aún así no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, el nivel de depravación de esa gente es terrible, porque ya no son, escuche, no son ignorantes, no son gente que no sabía, son gente que la tiene tan clara de que hay un Dios ante el cual tenían, primero dicen, escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Ellos reconocen, pero van involucionando, van cayendo en depravaciones y en engaño bestial, y finalmente esta gente termina blasfemando contra el único que podía ayudarlos, blasfemando contra el único que tenía ellos a quien clamar. Pero no solo eso, si usted observa aquí, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hará que en la gran tribulación se desate tanta ira? Porque más adelante vamos a mirar con detalle todo lo que pasará en la gran tribulación, pero lo que hará es la arrogancia desafiante y abominable del hombre. Todos sus experimentos, todos sus planes, todos sus códigos, todos sus secretos, todas sus conspiraciones, todo lo que el hombre en su maldad, por dominio, por control, por economía, por poder, ha hecho en la humanidad. Todo eso va a ser juzgado en un tiempo tan corto y limitado. Ahora, durante este periodo, y aquí está la doble perspectiva, durante este periodo también habrá dos grupos, diga, dos grupos. Cada evento tiene una doble perspectiva. El arrebatamiento, los que se van, los que se quedan. El tribunal de Cristo, los que reciben galardones, los que no. Las bodas del Cordero, los que participan y los que no participan de las bodas del Cordero. En la gran tribulación, de entre todas las cosas que pudiésemos hablar, yo quiero enfatizar con la ayuda del Señor este aspecto que nos puede llevar a reflexionar, y es que en aquel tiempo habrá algo tremendo, y es que durante ese periodo habrán dos grupos. Número uno, diga, los que adoran a la bestia y tienen su marca. Y número dos, ¿quiénes estarán? Los santos
que tendrán el sello de Dios y aquellos que sean alcanzados por este grupo de santos. Muchos de ellos morirán como mártires por causa de Cristo. Si usted va, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4 nos dice algo en resumen, es decir, todo lo dicho lo resume aquí en un solo versículo. Este Apocalipsis 20 es el momento exacto cuando ya viene el trono blanco, el momento donde viene ese trono especial. O bueno, Apocalipsis 20, 24. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí estamos hablando no del trono blanco, sino del juicio de las naciones y el juicio de Israel, que lo vamos a explicar en un momento. Una vez que termine el derramamiento de la ira de Dios en esos 7 años de la gran tribulación, dice la Biblia que habrán muchos que adorarán a la bestia, que recibirán su marca, y la marca no solo será un sistema económico, un sistema de salud, un sistema de ser controlados mundialmente, sino que será literalmente un sistema de adoración. Es decir, lo que hace grave el tema de la marca de la bestia es que es un sistema de adoración a el gran dragón, o sea el diablo, a la bestia, o sea el personaje, el anticristo. Es un sistema de pertenencia, está diciendo yo le pertenezco a él, y no será un acto inconsciente, aunque serán engañados, por supuesto, porque el enemigo todo lo hace a base de engaños, pero ellos lo harán conscientemente. Es decir, ellos lo harán abiertamente, ellos serán conscientes de quién está en los cielos y quiénes morarán en los cielos y blasfemarán contra ellos. Ellos serán conscientes de que hay un Dios todopoderoso y aún así blasfemarán contra el nombre de Él. Ellos también serán conscientes de que están adorando a un sistema que es un gobierno, pero también a un espíritu detrás de ese gobierno, pero también a un individuo que representará aquel gobierno. Y lo que me llama la atención es que ellos tendrán que ver toda su eternidad desde esa perspectiva. Todo lo que les va a marcar a ellos de una vez y para siempre es que ellos un día adoraron a la bestia y recibieron su marca. Y una vez que lo hagan, ya no tendrán nunca más una esperanza. Y no solo eso, sino que dentro de ese tiempo, mientras el diablo a través de Apocalipsis 13 dice que utilizará individuos como la primera bestia, como la segunda bestia, como el falso profeta, como el anticristo, y los usará para poder hacer el marcaje mundial. No obstante, lo que me llama a mí la atención es que mientras el enemigo estará haciendo su trabajo de marcar a unos, Dios también estará haciendo su trabajo de sellar a otros. Y es lo mismo que está pasando en la antesala, es decir, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Mientras el enemigo está asegurándose de marcar a algunos en el área espiritual, en el área física, en el área emocional, marcarlos para que sean suyos una vez y para siempre, Dios a otros nos está sellando con las arras de nuestra herencia, que es el don del Espíritu Santo de Dios. Diga, quiero ser sellado. Y si volvemos a esa época, en esa época no será la excepción. A través de pretextos monetarios, de pretextos de salubridad, ya han demostrado cómo sí se puede controlar el mundo fácilmente.
Cómo es fácil impedir que una persona se alimente, compre ciertas cosas, entre a ciertos lugares, si tiene o no tiene ciertos elementos. Y cada vez las cuestiones con el asunto del Bitcoin, la moneda electrónica, todo lo que está pasando hoy, es para que nosotros abramos los ojos, iglesia de Cristo. Lo que nuestros antiguos predicadores ungidos de Dios predicaban y lo veían a futuro como el sistema del nuevo orden mundial y el gobierno mundial, y se lo veía como algo tan lejos porque faltaban tantas cosas. Ya nosotros estamos viviendo épocas que cada vez son mucho más claras de poder saber que lo que está en el calendario de Dios se cumple porque se cumple al pie de la letra. Y no solo eso, sino que estos que alcanzarán a otros, llámese 144,000 sellados, llámese los 2 testigos sellados, llámese la gente alcanzada por ellos. El sistema de, algunos han hablado, yo les he hablado un poco sobre eso, acerca del plan que tienen a nivel mundial de unificar y convertir la religión más grande del mundo. ¿Y cuál es la religión más grande del mundo? Pues obviamente por sentido común tiene que venir como resultado por lo menos de las religiones más grandes del mundo. Y hoy en día el falso cristianismo, porque le han llamado cristianismo al catolicismo, a ese cristianismo se le ha llamado a cabeza del Papa, que está promoviendo la unificación con otros poderes, como es, hablando en el mundo religioso, como es el islamismo. Algunos incluso hablan del famoso Crislam, cristianismo e islamismo. Y ustedes cuando ven Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que la Biblia es tan perfecta. ¿Por qué? Porque es que ya todo está en un calendario. La forma como ellos matarán a los que no quieran recibir la marca de la bestia será por medio de decapitaciones. Y la forma favorita de los islamistas radicales de matar es con decapitaciones. Un gobierno totalmente espantoso. Por esa misma razón es que hay gente, y aquí es donde quiero hacer hincapié en esto, el texto sagrado de Apocalipsis 24, porque en Apocalipsis 24 se nos habla de ese trono que se va a establecer antes del milenio, y a eso se llama el juicio de las naciones y el juicio de Israel, que vamos a hablar más adelante. Pero dice, vi tronos. No habla solo de un trono, que es el trono megatrono, el gran trono blanco, sino tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay teólogos, escatólogos que creen que esto de recibir facultad de juzgar se recibirá en el bimá de Cristo, en el lugar llamado el tribunal de Cristo. Por eso dice la Biblia que la iglesia dice, o no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles, hablando de los ángeles caídos. Pero también la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes se van a sentar conmigo en 12 tronos para juzgar a la nación de Israel. Es decir, está hablando de que cuando ocurre este momento, dice, recibieron facultad de juzgar. Pero si usted es más detallista, dice, y vi las almas. No está hablando de gente de carne y hueso física, es decir, de gente que está viva todavía, sino de gente que ya había muerto. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Porque así como van las cosas, cada vez será en ese sistema que quieren involucrar, cada vez sonará más aberrante para muchos predicar del nombre de Jesús. Cada vez sonará más aberrante para muchos predicar del Mesías Jesús. Es decir, para muchos de ellos obviamente al fusionar dos cosas que serían infusionables, porque el plan satánico con el sincretismo siempre le ha fusionado, y en este caso al fusionar dos religiones que no deberían fusionarse porque se supone que ni concuerdan, Alá con Jehová, con el Dios de la Biblia. Aún así, con toda esa fusión extraña, llegará un punto donde será abominable bajo ese imperio mundial predicar o testificar de la palabra de Dios o del nombre del todopoderoso Señor Jesús. Pero dice que estos son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al final de ese milenio ya viene el gran trono blanco, pero al inicio hay un proceso de establecimiento de trono, de juicio, porque el milenio será para eso, para establecer juicio también. Ahora, la pregunta entonces es, si hay gente que estará adorando a la bestia y tendrán su marca, y habrán otros que tendrán el sello de Dios, y finalmente muchos de ellos morirán como mártires por causa de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo haya gente? Porque obviamente aquí esta gente que morirá como mártir no es la iglesia, porque la iglesia ya estaba en el cielo, porque había sido arrebatada. Esta gente que entregará sus vidas por causa de la palabra, por causa del testimonio, no serán gente que habían sido parte de la iglesia, porque ya la iglesia está en las bodas del Cordero, mientras que estos van a ser asesinados en la tierra. Dice la Biblia que al anticristo se le dará poder para luchar, para pelear contra los santos y vencerlo. Y esos santos no es la iglesia, sino los que están acá, de los que hablamos al principio, el remanente de Israel, los 144,000 sellados, los 2 testigos y la gran multitud vestida de ropas blancas, que son gentiles, que no habían visto ni habían oído su gloria, pero que serán alcanzados por el evangelismo sobrenatural de ángeles, de 144,000 predicadores, de 2 testigos. Y aún así, con tan poquito tiempo, porque si sumamos tribulación y gran tribulación son 7 años, pero esta gente conocerá del evangelio del reino milenial que será establecido por menos de 3 años y medio, de 3 años, de 2 años, algunos hasta en el último año de su vida. Pero con todo y eso estarán dispuestos a dar hasta su propia vida por causa del reino de los cielos. La lección para nosotros, la iglesia, que somos más privilegiados que ellos, ¿cuál es? Mientras que la iglesia no pasará por la gran tribulación, mientras que la iglesia estará gozando en la patria celestial, mientras que la iglesia estará allá, aquí en la tierra habrán algunos que no serán iglesia nunca, no serán salvos como iglesia nunca, nunca llegarán a ser la esposa del Cordero. Pero con todo y eso, ellos le entregarán su vida con pasión al Dios Todopoderoso, que conocerán en tan poquito tiempo. Usted y yo tenemos más privilegios. Hoy en día usted tiene el privilegio de sentarse, de oír profundidades de la palabra, de tener versiones de la Biblia. Y la pregunta es, con todo lo que sabemos, ¿qué estamos haciendo para mostrarle a Dios que realmente le amamos como Él se lo merece? Si cualquier cosa nos desanima, si cualquier cosa nos hace tirar la toalla, si cualquier cosa nos hace renunciar, si cualquier cosa nos hace mirar atrás, si cualquier cosa nos desenfoca del llamado espiritual, hay gente que por cualquier cosa ya no quiere nada que ver con el evangelio. Pero esta gente con tan poco serán capaces de dar su vida, aunque les toque ser decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. De no adorar a la bestia ni a su imagen, y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Y a ellos también se les dará el privilegio de vivir, o sea, resucitar y reinar con Cristo 1000 años. Qué bueno que nosotros aprendamos a valorar el privilegio de ser iglesia. Yo no sé cuántos valoran el privilegio de ser iglesia. Usted y yo tenemos un privilegio que ningún salvo tiene, ningún salvo tiene. Cuando yo digo ningún salvo tiene, me refiero que ni Abraham tiene el privilegio que la iglesia tiene, porque él no es la esposa del Cordero. Ni David, ni Elías, ni todos los que admiramos en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos, ni David, ni Job, ni Noé, tienen el privilegio que la iglesia sí tiene. En la eternidad a ellos se les llamará los amigos del esposo. Pero a usted y a mí, si le somos fieles, se nos llamará la esposa del Cordero. Amados, eso es un privilegio maravilloso.
Es un privilegio que usted no merece, que yo no merezco, que nadie merece, pero a Él le plació. Alguien que le dé gloria a Dios por eso. Unos segundos, si está agradecido, dele un aplauso con ganas y con alegría al Dios del cielo. Dios es demasiado bueno con nosotros, a pesar de nosotros. Él es tan bueno con nosotros que hay gente entre nosotros que cualquier cosa le hará renunciar al evangelio, pero aún así te sigue amando, te sigue hablando, te sigue buscando. Pero lamentablemente hay otros que se quedarán en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué sería lo más triste? Que algún día usted tenga que escuchar el eco de la voz de un predicador que le habló, pero estar desde la perspectiva de los perdidos, de alguien que le habló con el corazón de Dios y le dijo: si esta gente en la gran tribulación será capaz con lo poquito que sabía, hay otros que aquí que saben bastante, pero la pregunta es: de lo que sabes, ¿cuánto estás llevando a la práctica espiritual? Porque el secreto de esto es precisamente que nosotros como iglesia del Señor necesitamos llegar a ese nivel espiritual, al nivel de ser abnegados. Alguna vez hablaba sobre el secreto de los abnegados, y un abnegado es aquel que está dispuesto aún a dar su vida por causa del reino de los cielos. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra esta noche? Ahora, la gran tribulación entonces es el acto más merecido para este mundo, a causa no solo del rechazo y del pecado, que es lo superficial de la involución, sino a causa de la depravación y la arrogancia desafiante y abominable del hombre. Pero sabe, esta gente lo hará conscientemente. No obstante, también habrán otros que conscientemente se pararán firmes ante el sistema más humillante de todos los tiempos. Stalin, Hitler y toda esa gente le queda en pañales. Aún la iglesia católica en la Inquisición le queda en pañales. Aún la iglesia católica en la época de las cruzadas le queda en pañales en cuanto a la mortandad causada por este gran espantoso gobierno mundial. Tanto que Apocalipsis 7 dice que de esa gran multitud vestida de ropas blancas se pregunta: ¿de dónde vienen estos? Y la respuesta dirá: estos son los que han salido, que han pasado por la gran tribulación. No es la iglesia, obviamente que no. Son gente que fue capaz de dar su vida, y dice la Biblia, hasta su propia vida, hasta la sangre, por causa del reino. Ahora, una vez mencionado esto en el calendario, hay solamente un aspecto más que en estos 5 minutos creo que alcanzo a mencionar. Ahí inmediatamente que termina lo que se llama la tribulación y la gran tribulación y todo ese asunto, para que venga el clímax de la ira de Dios, es decir, cuando Dios permite que hayan sellos, trompetas y copas, si usted lee bien, siempre habla de el ángel, y tocó la trompeta, y el ángel derramó la copa, y siempre habla de un ángel. No obstante, el nivel de depravación y desafío hacia Dios es tal que Él mismo, en persona, viene a tomar cartas en el asunto. Es tal el nivel de depravación de aquel entonces y de engaño, que ocurrirá el siguiente aspecto del calendario que se llama el Armagedón o Armagedón. La palabra Armagedón simplemente se refiere a eso, a ese lugar, a ese territorio que tiene que ver con el escenario de las guerras más importantes de la historia bíblica, y será el escenario de una de las guerras más importantes también de los últimos tiempos. Apocalipsis 16, versículos 12 en adelante, dice la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Note usted la zona geográfica y todo lo que se va a suceder en ese territorio. Y el agua de este
se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Usted sabe que al oriente están de las potencias más poderosas, incluido China, que es realmente una de las potencias más peligrosas que existe hoy en día, bélicamente hablando. Dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, hablando del espíritu inmundo, el mismo diablo, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Cada vez que ellos hablan, transmiten su espíritu, su maldad, su inmundicia, porque aquí está lo que se llama la trilogía satánica: el dragón, el falso profeta, porque también ellos no solamente será algo cultista con el dragón, no solo será algo religioso con el falso profeta, sino algo político y económico con el anticristo, con la bestia. Dice, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van, escuche, habla de espíritus de demonios, es decir, esta guerra de Armagedón es una guerra no solo orquestada por un político mundial, por un gobierno mundial, por una economía mundial, con pretextos religiosos y con pretextos territoriales, atacar a una pequeña nación como será la nación, como es la nación de Israel, sino que hay orquestando todo esto espíritus de muerte, espíritus de demonio. Y dice la Biblia, y vi, estaba en el versículo 2:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Por eso habla de engaño y manipulación. Con toda la tecnología que habrá, ya serán milagros engañosos, por supuesto, apariciones y todo eso, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Por eso tiene que ser un gobierno mundial. Dice, para reunirlos, y mire hacia dónde ellos piensan que están haciendo su plan de guerra, pero no se dan cuenta que hay un calendario superior sobre ellos, una agenda superior. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ellos dirán, llegó nuestro tiempo de hacernos sentir como las potencias mundiales unidas contra ese imperio, contra ese reino pequeño y las potencias que lo van a respaldar, porque no todos se van a ir contra Israel. Pero con todo y eso, los otros creen humanamente que van a tener todas las potencias bélicas, atómicas, geofísicas, todas las armas más devastadoras del mundo para hacerle daño, pero no se dan cuenta que están yendo a una guerra que no es de ellos, sino que dice que es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego advierte, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Para los que no están preparados, Él viene como ladrón que no es esperado. Pero para los que están preparados, Él no viene como ladrón, sino que viene como el Redentor, como el Salvador, como el esposo esperado y anhelado. Sí, ven, Señor Jesús. Pero para ellos dice que vendrá como ladrón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como esto es algo muy básico, la pregunta es, ¿contra quién se levantará esta gran guerra? La respuesta es, y en plural, contra los santos de Dios en aquel tiempo, pero representados en esa pequeña pero potente nación, que aún bélicamente es demasiado potente. Está entre las potencias bélicas del mundo hoy Israel, pero lo que la hace realmente potente es el respaldo que tiene. Y no estoy hablando del respaldo de Estados Unidos y otras potencias, sino que estoy hablando del respaldo celestial, de las cortes angelicales que pelean a favor de ellos también. Ahora, lo que me llama la atención es que dice el texto que serán reunidos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, a la cual también se le llama la gran cena de Dios, porque Él dará a comer carne de sangres y de reyes a las aves de los cielos, dice allí.
La iglesia, entonces, escucha bien, algo que aclarar aquí es que la iglesia, después del arrebatamiento, ¿dónde estará? ¿En qué lugar? En el cielo, ¿ok? ¿Celebrando qué? Las bodas del Cordero. Pero durante ese tiempo, en este mundo, habrá un remanente. La palabra remanente, etimológicamente, significa los que se quedan o los que quedan. Mientras que la iglesia hace parte del remanente de los que se van, Israel es de los que se quedan. Y dice literalmente que estos que se quedan, obviamente que no es la iglesia, porque la iglesia es de los que se van, que hará parte de este doloroso proceso el remanente de Israel, es decir, a ese remanente especial que en algún momento, después de haber hecho pacto con el gobierno anticristo, después de haberse unificado en ideologías, en algún momento abrirá sus ojos y en algún momento tendrá que escapar y en algún momento tendrá que levantarse, pero allí es donde se desatará toda una guerra en medio de un mundo de tanta maldad. Pero algo que quiero, enfocados en lo que estamos hablando desde las dos perspectivas eternas de los eventos escatológicos, la batalla de Armagedón también nos muestra dos grupos, dos perspectivas. Número uno, diga los atacantes. Número dos, diga los atacados. ¿Quiénes son los atacantes? El anticristo y todos sus ejércitos. Cuando habla de ejércitos, no solamente, ya lo leímos, no solo son ejércitos físicos, pero también ejércitos espirituales. Por eso la guerra de Armagedón será la guerra más sobrenatural de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque así como vendrán ataques físicos, reinos, potencias, gobiernos contra la nación, el remanente de Israel, también se levantarán hordas espirituales demoníacas a través de ellos para destruirlos. Por ende, no solamente están los atacantes, el anticristo y sus ejércitos, sino los atacados, el remanente de Israel. Pero aquí es donde, gracias a Dios, porque todo está establecido en su calendario, justo en el momento, la Biblia habla de un ejército hasta de 200 millones. Es decir, obviamente, humanamente hablando, serían aplastados de la manera más impresionante. Pero en el momento cuando ellos creen que están reuniendo a todos para destruir a la nación, lo que siempre han prometido, lo que siempre han anhelado, vecinos de Israel, siempre han dicho: nosotros tenemos armas lo suficientemente poderosas como para solamente con presionar unos cuantos y dar unas cuantas coordenadas, podemos destruir ciudades enteras y convertirlas en polvo de un día para otro. ¿Por qué no lo han podido hacer? No solo por el gran sistema antimisiles que tiene esa nación, sino porque hay una cobertura, hay promesa. Y si Dios cumple sus promesas con Israel, que le ha fallado, cuánto más las promesas con la iglesia, su amada, su paloma, su perfecta, su escogida. Aleluya. La gran sorpresa que se llevarán sus enemigos es que esa guerra se convertirá en la guerra más sobrenatural e impactante de todos los tiempos, porque Apocalipsis 19, hoy quiero que terminemos leyendo esto. Vaya a Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Mire, cuando ellos dicen: ya tenemos todo listo para aplastar a este pueblo, la Biblia muestra en Apocalipsis 19, 11 al 21: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, hablando de guerra y santidad, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos, escuche esto, los ejércitos celestiales, mientras el anticristo, el falso profeta y el gran dragón están movilizando sus ejércitos demoníacos y terrenales, Dios también al final de las bodas estará movilizando su ejército celestial en favor de los suyos. Amado, tenemos un Dios que Él nunca llega tarde, Él llega justo en el momento que más lo necesitamos. Lo hizo, lo hará con Israel. Él lo hace con nosotros también todo el tiempo. A su nombre sea la gloria. Pero mire eso, dice de su boca sale una espada. Se lo describe los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo. Y no está hablando solo de ángeles. La iglesia en las bodas, dice, se le concedió estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Dice, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, porque él vendrá a establecer su reino después de esta guerra. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y eso es lo que se llevarán la sorpresa. Ellos dirán, aquí el único rey de este mundo es el sistema bestial. Nadie se escapa de nuestro control satelital, ni militar, ni económico. Pero aquí se les dejará claro que aunque a ellos se les conceda por un tiempecito, el Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Él sigue siendo el Rey del universo en plena gran tribulación, en pleno Armagedón, en pleno apogeo de las tinieblas. Dios sigue en control. Por eso, amado hermano, no hay de qué asustarnos como iglesia. Si Israel tiene ese respaldo, imagínese usted que es hija e hijo de Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, póngase de pie y lea esto conmigo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mire cómo le llama: pasan de las bodas del Cordero a la cena de las bodas del Cordero. Y esa cena será una celebración de victoria, porque dice, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes. Está hablando de guerra porque es en pleno Armagedón. Dice, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, porque en esa época también, obviamente, como en todo reino, habrán algunos que se creen los gobernantes, serán los que impondrán, y otros pequeños. Pero dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Y mire qué descaro: para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ellos no saben que con él no tienen ni la más mínima oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Y dice, contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, porque fue por milagros engañosos, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, mire su destino, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero escuche, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amado, no hay peor locura que un ser humano puede hacer que levantarse contra un Dios todopoderoso. No hay esperanza, no hay opción, no hay oportunidad. Pero, amado hermano, hoy estamos mostrando parte del calendario para que usted y yo podamos abrir los ojos.
Cierren sus ojitos y ore conmigo. Dios y Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por hablarnos. Señor Jesús, si hay algo práctico que estamos aprendiendo en esta ocasión en el análisis de estos eventos escatológicos, Señor, desde una manera sencilla y básica, Señor, es que así como en la ira tuya se derramará en la gran tribulación a causa de la provocación, de la altivez desafiante y abominable de los hombres, Señor, así como en el Armagedón, estos hombres arrogantes pensarán que podrán pelear contra ti, y aunque se fusionen todas las huestes y hordas de maldad y todas las potencias del mundo en cuanto a poder militar se refiere, Señor Jesucristo, la gran lección que aprenderán ellos por toda la eternidad desde su perspectiva es que fue la peor locura que cometerán al haberse unido contra un Dios que es por naturaleza todopoderoso e invencible. Señor, de la misma manera estamos aprendiendo esta noche para nosotros, Señor, que nos ayudes a valorar el privilegio de ser iglesia y a nunca llegar a caer a esa bajeza, Señor, porque los que se van en el arrebatamiento serán privilegiados, pero los que se quedan, Señor, los que ya conocieron, serán apóstatas declarados que ya no tendrán esperanza alguna. Pero también habrán algunos otros, Señor, y esos valorarán, Señor Jesús, de manera tal lo que han recibido en tan poco tiempo, que estarán dispuestos hasta dar sus vidas por causa de lo que han recibido. Señor, así te pedimos que nos ayudes, Dios mío, para que cuando tú vengas por nosotros, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, y que sea que vivamos o que muramos, Señor, vivamos para ti, de tal manera, Señor, que cuando tú vengas nos halles haciendo fieles. Y como dice tu palabra, los que morarán con él serán los que son llamados y elegidos y fieles. Yo te pido, Señor, que entre este grupo selecto esta noche haya un grupo de llamados, de elegidos y de fieles, que jamás se les ocurra involucionar hasta ponerse de enemigo de Dios, y que tampoco se atrevan a levantarse en guerra contra un Dios que nadie puede vencer. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a mantenernos, Dios mío, de tu lado, y que cuando seamos rodeados por sombra de muerte, mientras tú estás con nosotros cual poderoso gigante, Señor, saldremos airosos y victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén y que aplauda a Dios con gratitud y le diga: Señor, así como a Israel tú le llegarás a tiempo en el momento que más lo necesita. Yo sé que no estoy sola, no estoy solo en esta guerra, en esta batalla, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Declaro para esta iglesia, para estos hermanos, los que están batallando en su salud, los que están batallando en sus emociones, los que están batallando y guerreando en sus finanzas, los que están batallando en su matrimonio, los que están batallando en algún área hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como tú proféticamente vienes para pelear por los tuyos, hoy, Señor, para ellos que haya una palabra de fe, y esa palabra dice que tú vas a pelear por ellos y no los vas a dejar solos. Van a salir victoriosos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dele fuerte ese aplauso y dígale: Señor, yo te alabo, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo. Y Araba y Shakaya, Eremeseye, la sangre del Cordero de Dios nos limpia. Si estás batallando con el pecado, si has fallado, si has ofendido a Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nunca dejes de buscar a Dios, nunca dejes de ir al altar, nunca dejes de congregarte, nunca dejes de orar, nunca dejes de confiar, nunca dejes de esperar en Dios, porque Él está contigo, cual poderoso gigante. Aunque no veas, aunque te veas rodeado de enemigos, aunque Israel diga fuera K12, porque todas las naciones, la mayoría se unirán contra ellos, pero del cielo viene la respuesta para nosotros. Alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que guarda a Israel. Oh, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Solamente confía. No te salgas de sus planes, no te salgas de su agenda, no te salgas de su calendario, y asegúrate en humildad de estar de parte del calendario que te lleva al cielo y no al lago de fuego ni al infierno, sino a la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Yo declaro, Señor, que en este tiempo que la iglesia está atravesando crisis en sus finanzas, su salud, o matrimoniales o familiares, si hay alguno que está pasando crisis, en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de su Armagedón espiritual, puedan sentir como del cielo desciendes tú, acompañado de ejércitos celestiales para respaldarlos.